La madrastra abandonó a su hijastra frente a un hospital porque la niña tenía discapacidad. Entonces, la niña sale en busca de su madre biológica, pero encuentra algo que jamás imaginó. Frente a una encantadora residencia, rodeada por un jardín espléndido, estaba Cecilia, una jovencita de 13 años confinada a una silla de ruedas. Su mirada, siempre llena de ansiedad, contemplaba la casa como si en ella residiera un sueño antiguo, tan deseado como temido. A su lado, Camilo, su leal cuidador, compartía su tensión, aunque se esforzaba por ocultar sus propias inseguridades, con el fin de transmitir confianza a la niña. «Camilo», empezó la niña, con la voz temblorosa delatando su nerviosismo, «¿crees que ella me recibirá bien? He soñado con este momento durante años, pero si realmente quisiera algo conmigo, no me habría dejado. ¿Crees que se molestará porque he venido a buscarla?» Camilo, con la serenidad de quien ya ha enfrentado diversas tormentas, respondió, «Ella es tu mamá, Cecilia. Debe haber razones que nosotros desconocemos por las que tomó esa decisión. No anticipes el miedo. Eres increíble y estoy seguro de que ella también lo verá. Recuerda, estoy aquí contigo para lo que necesites. Estoy a tu lado». Animada por las palabras de Camilo, Cecilia sintió una ola de calma. Con dedos delicados, inició el movimiento, girando las ruedas de su silla, mientras Camilo permanecía a su lado, como un guardián atento. Acercándose a la puerta, ambos admiraban el jardín bien cuidado, con sus variadas especies de rosas. La fachada era sencilla y al mismo tiempo elegante, creando expectativas sobre el interior de la casa. Cecilia, juntando todo su coraje, extendió la mano y tocó el timbre. El sonido resonó, marcando el inicio de un momento decisivo. Su corazón se aceleró, ya que estaba a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. Cuando pensó en retroceder, Cecilia fue sorprendida por el sonido de pasos acercándose a la puerta. Era demasiado tarde para cualquier hesitación. El destino ya estaba en movimiento. La puerta se abrió, revelando a una mujer en sus 40s, cuya expresión amigable y sonrisa cálida llenaban el espacio entre ellas. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó la mujer, con un tono de genuina curiosidad. Cecilia la miró fijamente, y un torbellino de emociones tomó su mente, pero las palabras se negaron a salir. Estaba paralizada, con la voz atrapada en la garganta. Los sentimientos se forzaron hacia afuera a través de sus ojos, resultando en lágrimas que marcaban su rostro incrédulo, en un silencioso testimonio de su tumulto interior. «Dios mío, ¿estás bien?», expresó la mujer su preocupación, observando la escena con una mezcla de confusión y preocupación. Camilo, que hasta entonces había permanecido como un observador silencioso, se sintió obligado a intervenir, explicando: «Señora, venimos de lejos. Cecilia ha estado buscándola durante mucho tiempo y es por eso que está tan emocionada ahora». La confusión de la mujer solo aumentó. No lograba entender quiénes eran aquellos visitantes inesperados y el motivo de las lágrimas de la niña. Reuniendo una fuerza que ella misma desconocía, Cecilia finalmente rompió el silencio. «Mamá, siempre quise conocerte. Fueron tantos años. Mi papá hablaba de ti, pero nunca me permitió encontrarte. Todo lo que sabía era tu nombre, Andrea. Siempre soñé con este momento». Al escuchar eso, Andrea quedó paralizada, como un espejo de las emociones intensas que Cecilia había demostrado minutos antes. Lágrimas comenzaron a trazar caminos silenciosos por su rostro, mientras permanecía inmóvil, mirando a Cecilia y Camilo, en un momento cargado de emoción, que tejía una conexión invisible pero palpable entre ambas. Camilo, con gestos amables y cuidadosos, ayudó a Cecilia a secar las lágrimas, creando un momento de apoyo silencioso. En ese momento, Andrea los invitó a entrar, prometiendo una conversación larga y significativa. Al entrar a la casa de Andrea, los dos fueron recibidos por una sala de estar que reflejaba la elegancia de la fachada de la casa. «Voy a preparar unas galletas y traerte algo de tomar. Espérame un momento», anunció Andrea antes de retirarse. Cecilia, ahora en un estado de calma renovada, se sentía rebosante de alivio y gratitud por estar finalmente frente a la mujer que tanto había buscado. Andrea regresó trayendo consigo unas galletas y un té de manzanilla que ella misma había preparado. «Toma un poco de este té, te ayudará a calmarte», dijo ella con una voz llena de compasión y cariño. Mientras Camilo se acomodaba en un cómodo sofá, Cecilia se ajustaba en su silla de ruedas.
Con la voz entrecortada por la emoción compartió: «Es la primera vez que alguien hace algo así por mí desde que mi padre falleció. Siempre he tenido que arreglármelas sola para comer». Andrea sonrió, en un gesto de afecto y empatía. «Come todo lo que quieras, querida», ofreció, acariciando el cabello de la chica. Luego, movida por la curiosidad y el deseo de entender esa historia, Andrea preguntó: «Por favor, cuéntame cómo me encontraste. Sé que tenemos mucho de qué hablar». Cecilia miró hacia el suelo, y la tristeza en sus ojos reflejaba el peso de su viaje hasta ese momento. «No fue fácil, mamá. Si no fuera por Camilo, jamás lo habría logrado. Atravesé tanto para llegar hasta aquí». Andrea la interrumpió gentilmente: «Por favor, cuéntame todo, desde el principio. Tenemos todo el tiempo del mundo». Entonces la joven compartió su historia. Cecilia vivía en un hogar lleno de amor y calidez, con Martín, su padre, dedicando cada pedazo de su ser al bienestar y a la felicidad de su hija. Para él, Cecilia era su brújula, la razón que lo guiaba a través de las tormentas de la vida. Hasta que ella cumplió 4 años, eran solo ellos dos, un dúo inseparable enfrentando el mundo juntos. Sin embargo, el destino tenía planes, y Teresa entró en sus vidas, trayendo consigo una nueva dimensión de amor y compañerismo. Martín y Teresa se enamoraron rápidamente, y ella, sin dudarlo, pasó a formar parte de la pequeña familia. A pesar de las dificultades financieras y de vivir alquilados en una casa modesta, el amor que compartían los hacía ricos de aquello que el dinero no podría comprar. Para quien observara desde fuera, eran la imagen perfecta de la felicidad y el amor. Cecilia guardaba recuerdos claros de aquella época, cuando aún podía correr por las calles, jugar con sus amigas y sentir el cansancio dulce de un día vivido al aire libre. Sin embargo, un cambio sutil y persistente comenzó a infiltrarse en la vida de la familia. Martín, aunque amoroso, parecía perder poco a poco la luz que antes brillaba en sus ojos. Sus sonrisas, antes radiantes, ahora eran forzadas y escasas. Siempre que se le preguntaba qué estaba mal, Martín cambiaba de tema, contando un chiste para aliviar el momento. Era una clara señal de que algo pesaba en su corazón. Teresa tampoco estaba exenta de cambio. Aunque seguía tratando a Cecilia con la misma amabilidad de siempre, había un velo de tristeza que ahora cubría su rostro. Para Cecilia, aún muy joven para comprender plenamente la complejidad de las emociones adultas, estos cambios eran dolorosos. Sentía, en su corazón infantil, que algo significativo se le estaba ocultando, una verdad que Martín y Teresa elegían no revelar, evitando compartir la carga que claramente los afectaba. Este silencio, aunque bien intencionado, sembró semillas de inquietud y tristeza en la joven Cecilia, quien anhelaba entender y quizás aliviar el dolor que veía reflejado en los ojos de su familia. Sin embargo, ninguno de los tres imaginaba que algo terrible, que estaba a punto de ocurrir, los conmovería aún más. En una tarde soleada, Cecilia y sus amigos estaban sumergidos en un juego de escondidas que sucedía en una plaza local. En un momento de entusiasmo, Cecilia quiso esconderse en un lugar nuevo y decidió ir hasta el otro lado de una carretera tranquila, donde pasaban pocos autos. Con la energía y agilidad que solo los niños poseen, Cecilia corrió en busca de un buen escondite. Después de algún tiempo, nadie logró encontrarla y fue declarada la ganadora del juego. Su sonrisa brillaba de alegría, mientras se apresuraba a regresar a la plaza para celebrar la victoria con sus amigos. Sin embargo, de manera cruel, el destino intervino. Distraída por la calma aparente de la carretera, Cecilia no notó un auto que se acercaba a alta velocidad. El conductor, distraído por estar en el celular, no vio a la niña a tiempo. El grito agudo de los neumáticos quemando el asfalto en un intento de evitar el accidente fue seguido por el sonido de un fuerte impacto que resonó por el aire. El conductor, al darse cuenta de la gravedad del accidente, aceleró, huyendo del lugar sin prestar ayuda. Los amigos de Cecilia, en shock, gritaron pidiendo ayuda y corrieron para encontrar a alguien que pudiera socorrerla. Mientras tanto, algunas personas que pasaban por el lugar llamaron a una ambulancia. Pronto, Martín y Teresa fueron notificados. El tiempo parecía transcurrir muy lentamente, y cada segundo se extendía bajo el peso de la urgencia de salvar a la niña. Cuando la ambulancia finalmente llegó, Martín ya estaba consumido por el terror de perder a su única hija, mientras Teresa intentaba calmarlo. El hospital se convirtió en la residencia de Martín durante el angustioso mes que Cecilia permaneció en coma.
Un silencio pesado lo envolvía, cargado de oraciones y esperanzas. Contra todo pronóstico, Cecilia despertó del coma confundida y desorientada, incapaz de recordar el accidente. A su lado, Martín, lleno de alivio y felicidad, le explicaba entre lágrimas: «Tuviste un accidente, hija, pero yo estoy aquí contigo. Ahora todo va a estar bien». La voz débil de Cecilia expresó su confusión ante todo. «Papá, no entiendo. No puedo mover las piernas», susurró con la voz temblorosa. Martín, intentando mantener la esperanza encendida en su corazón, respondió con una sonrisa temblorosa: «Es porque estás debilucha, hija. Has estado un mes durmiendo. Tus piernas están sin fuerza, pero te recuperarás. Pronto estarás jugando con tus amigos de nuevo, como siempre te ha gustado». En ese momento, la promesa de un futuro en el que Cecilia pudiera correr libremente de nuevo encendió una chispa de esperanza en el corazón de ambos. Cecilia, entonces, volvió a dormirse. Días después, lo que todos temían se confirmó. Cecilia no enfrentaba solo una simple debilidad en sus piernas. Exámenes detallados revelaron una lesión grave en su columna, lo que impedía que la joven pudiera caminar de nuevo. La noticia cayó como un rayo sobre Martín y Teresa, devastando sus corazones. Curiosamente, Cecilia se mostró inquebrantable ante las circunstancias. Transformó su silla de ruedas en un vehículo de aventuras, soñando en grande al decir que se convertiría en una piloto de avión, añadiendo turbinas para superar a todos con su velocidad incomparable por los aires. Martín, al observar la resiliencia de su hija, sintió una mezcla de orgullo y admiración. La idea de perder la movilidad de las piernas podría ser una carga eterna, pero Cecilia enfrentaba su nueva realidad con una sonrisa en el rostro. «Mi hija», Martín habló con emoción, «quisiera tener la mitad de tu valentía. Eres mi heroína, el orgullo de mi vida. Sabes que te amo inmensamente». Después de largas semanas en el hospital, Cecilia fue dada de alta. Al regresar, notó un cambio significativo en la casa. Esa tensión que había notado entre su padre y Teresa antes del accidente parecía haber desaparecido. Esto trajo cierta paz al corazón de la niña. Martín y Teresa parecían más felices que antes. Sin embargo, Cecilia no podía prever que, pronto, esa pequeña familia pasaría por algo terrible que cambiaría el curso de su vida nuevamente. La nueva realidad de la pequeña, ahora marcada por la silla de ruedas, no le impidió retomar los juegos con sus amigos, adaptados a su condición. Durante uno de esos momentos, un amigo, movido por la curiosidad, preguntó sobre el auto que la había atropellado. «Ah, sobre eso», respondió Cecilia con ligereza. «Nunca encontraron al responsable. Ni siquiera saben si era hombre o mujer. Mi papá dijo que nuestra área es humilde, por eso faltan cámaras en las calles. Entonces, probablemente nunca sabremos quién fue». Cecilia, con su espíritu indomable, parecía inmune a los giros de la vida. Sin embargo, estaba a punto de enfrentar un desafío que sacudiría su determinación. Una noche inesperada, Cecilia fue despertada por voces amortiguadas provenientes del salón. Curiosa, se esforzó por subir a su silla de ruedas y la maniobró silenciosamente, acercándose lo suficiente para escuchar la conversación sin ser notada. Teresa y Martín discutían con intensidad, intentando mantener la calma para no despertar a la niña. La discusión revelaba un conflicto doloroso. «Debes quedarte con ella, Teresa, te lo suplico», decía Martín, mezclando en sus palabras rabia y miedo. Teresa, por su parte, contestó irritada: «Me enamoré de ti, Martín. Todo lo que he vivido ha sido por ti. Solo soy su madrastra. Nunca quise ser madre de tu hija, menos ahora que necesita cuidados especiales. Cecilia tiene su propia madre que debería cuidarla, pero nunca me dijiste dónde está esa mujer». Cecilia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Siempre le preguntaba a su padre sobre su madre, pero Martín se limitaba a decir que los había dejado. La chica nunca supo a ciencia cierta qué había pasado, si había fallecido o simplemente los había abandonado. Las palabras «debes quedarte con ella, Teresa», resonaban en su mente, y Cecilia temía lo peor. ¿Sería posible que su padre también la abandonara como su madre? Esa discusión sacudió profundamente a Cecilia. Había aprendido a vivir con la limitación física, pero la idea de perder el amor de su padre era un dolor mucho mayor. Para una chica que enfrentaba la vida con tanta valentía, la posibilidad de ser dejada por Martín era más de lo que podía soportar. Cecilia regresó a su habitación cargando un peso enorme en su corazón. La inquietud se apoderó de su noche, impidiéndole dormir.
Al alba de un nuevo día, encontró a Martín, su padre, sumido en pensamientos con una expresión de preocupación. Aún con una inocencia infantil en su voz, pero llena de ansiedad, Cecilia se acercó a su padre. Finalmente, hizo la pregunta que la consumía por dentro. «Papá, ¿vas a abandonarme como lo hizo mi mamá?» La sorpresa se apoderó del rostro de Martín. Sin dudarlo, rodeó a Cecilia con sus brazos, asegurándole con una convicción inquebrantable: «Jamás, mi hija. Eres la razón por la que respiro, el motivo de mi existencia. Nunca te abandonaría. ¿De dónde sacaste eso?» «Escuché que le decías a Teresa que se ocupara de mí, pero a ella no le gustó la idea», respondió la niña. Martín, ante la vulnerabilidad de su hija, se vio en una encrucijada donde la verdad era el único camino posible. «Hija, te amo más que a nada. Estoy enfrentando serios problemas de salud de nuevo y temo no estar aquí por ti. Por eso le pedí a Teresa que estuviera a tu lado, asegurando que nunca estarás sola». Cecilia, ante la posibilidad de perder a su padre, no pudo contener la emoción. Las lágrimas que nunca había derramado por su condición física ahora fluían libremente, por el miedo a perder a Martín. «¿Vas a morir, papá?». La pregunta salió entre sollozos, como un reflejo de su corazón destrozado. Martín, intentando ser el refugio seguro que Cecilia necesitaba, la abrazó aún más fuerte. «Estoy luchando, hija mía. Esta enfermedad ya me ha visitado antes, y la vencí. En esa ocasión, recibí un trasplante de médula y me recuperé. Es difícil encontrar un donante compatible, pero haré todo lo que esté en mis manos para estar aquí por ti», dijo con esperanza, en medio de la tormenta que se anunciaba. En los días siguientes, Martín se esforzó por mantenerse fuerte, mientras su salud declinaba. Intentaba ocultar el dolor, pero Cecilia, con su aguda percepción, notaba su lucha. Transformada por las adversidades, la niña estableció un oasis de cariño y atención para su padre. Por las mañanas, preparaba el café de Martín, mientras se esforzaba por mantener su rendimiento en los estudios, buscando siempre hacer orgulloso a su padre con las mejores calificaciones posibles. «Eres mi tesoro más preciado, hija», decía Martín de manera amorosa. A medida que los meses avanzaban, la salud de Martín declinaba, evidenciada por su apariencia cada vez más frágil y por los cabellos que caían. En un día particularmente introspectivo, llamó a Cecilia con una voz serena. «Hija, ven aquí, tengo algo para ti». Martín mostró una caja repleta de recuerdos. Eran fotografías de él en su juventud, sosteniendo a Cecilia, a un bebé, en su regazo. Juntos, ambos se sumergieron en recuerdos, y Martín compartía episodios de su vida a través de las imágenes guardadas en esa caja. Sintiendo que sus días estaban contados, deseaba intensamente disfrutar cada momento al lado de su hija. Mientras revolvían los recuerdos, Cecilia notó la ausencia de cualquier figura femenina que pudiera ser su madre, excepto por una fotografía parcialmente oculta en la caja, que mostraba a Martín al lado de una mujer joven, con una sonrisa radiante. Con el corazón acelerado y una sonrisa iluminando su rostro, Cecilia levantó la foto preguntando: «¿Esta es mi madre?». Martín, sorprendido por esa imagen que había escapado, fijó su mirada en Cecilia. La alegría pura de la hija ante el descubrimiento contrastaba con la tristeza en sus ojos al confirmar: «Sí, ella es tu mamá». Lágrimas de felicidad brotaron en los ojos de Cecilia, al finalmente ponerle un rostro al concepto abstracto de mamá que había formado en su mente a lo largo de los años. El momento fue interrumpido por una tos severa que sacudió a Martín, pero no antes de que Cecilia absorbiera cada detalle de esa revelación. «Su nombre es Andrea. Es una mujer increíble», logró decir entre toses. El descubrimiento trajo una mezcla de alegría y dolor, mientras la realidad de la condición de Martín se imponía de nuevo, recordándoles la fragilidad de sus momentos juntos. A la mañana siguiente, Teresa se dio cuenta de que algo estaba mal con Martín. Preocupada, no perdió tiempo y lo llevó de urgencia al hospital más cercano. Allí, después de una rápida evaluación, los médicos decidieron internarlo. Martín pasó varios días ahí, atado a una cama, con visitas limitadas. Cecilia apenas podía ver a su papá. Los profesionales de la salud expresaron preocupaciones sobre los riesgos de un ambiente hospitalario para una niña tan joven. «Sabemos que es difícil», explicaban, «pero la salud de la niña puede verse gravemente afectada por los gérmenes hospitalarios». Sola en su habitación, Cecilia se aferraba a la foto de su madre.
rezando silenciosamente por la recuperación de su padre. Sin embargo, un día, lo inevitable sucedió. Martín no logró sobrevivir a su enfermedad y falleció. La tristeza de Cecilia era palpable, como una nube oscura que la envolvía. La niña permaneció junto al ataúd de su padre durante el velorio, como una joven guardiana en medio del mar de adultos, hasta que llegó el momento de dar el último adiós. Después de la muerte de Martín, Cecilia y su madrastra Teresa se encontraron solas. Teresa intentaba mantenerse fuerte por el bien de su hijastra, pero la pérdida de su esposo era una carga demasiado pesada para ella. Con el tiempo su tristeza se hizo aún más evidente. Los meses pasaban y la situación financiera de la familia comenzó a desmoronarse. Cecilia, aún muy joven, apenas comprendía la gravedad de la situación. Sin embargo, notó la creciente preocupación en Teresa mientras examinaba pilas de cuentas atrasadas, lamentándose de sus incertidumbres sobre cómo superar aquella situación. En una noche especialmente sombría, Teresa se sintió mal. Con voz débil, pero urgente, le dijo a Cecilia: «Necesito ir al hospital. Prepara una maletita con tus cosas porque quizás tenga que quedarme internada un rato. Ven conmigo». Teresa y Cecilia, entonces, se dirigieron a uno de los hospitales más alejados de la ciudad, en un lugar casi olvidado por las luces de la metrópoli. Al llegar, se encontraron en un patio trasero del edificio, envuelto en sombras y silencio, donde Teresa pidió a Cecilia que la esperara. La joven, aunque confundida por la insistencia de quedarse sola afuera, ya se había acostumbrado a las estrictas reglas hospitalarias que frecuentemente le impedían la entrada. Así, sin protestar, vio a su madrastra desaparecer entre las puertas traseras del hospital. Desde ese momento, el tiempo empezó a distorsionarse. Segundos se convirtieron en minutos, minutos en horas, y las horas se arrastraron durante toda la noche hasta el amanecer. El sol se levantaba, bañando el mundo en luz, pero el corazón de Cecilia permanecía sumido en un frío desolador. Cuando la puerta trasera del hospital se abrió nuevamente, un hombre apareció, sorprendido al encontrar a la chica sola. «¿Qué haces aquí, niña? ¿Dónde están tus padres?», preguntó. Se presentó como Camilo, y al escuchar la historia de Cecilia fue embargado por una ola de compasión. Camilo, al empujar la silla de ruedas, llevó a Cecilia al comedor de los empleados, donde la historia de la niña conmovió a todos. La indignación se mezcló con la sorpresa mientras Cecilia, hambrienta, devoraba la comida que se le ofreció. No pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara, revelando la dura realidad. Teresa había abandonado a Cecilia. Ambas estaban al borde del desalojo, y Teresa no tenía medios para cuidar de la niña, que necesitaba atención especial debido a su discapacidad. Después de la muerte de Martín, Teresa optó por abandonarla en la puerta de aquel hospital, convencida de que alguien la encontraría y cuidaría de ella. Este acto de desesperación dejó a Cecilia en una situación de extrema vulnerabilidad. Camilo y los empleados del hospital, ahora al tanto de la situación, prometieron hacer todo lo que estuviera en sus manos para ayudar a Cecilia, asegurándole que, a pesar de todo, todavía había esperanza. Después del doloroso abandono, la vida de Cecilia tomó un rumbo inesperado pero lleno de nuevos comienzos. La policía pronto localizó a Teresa, que se había refugiado en la casa de su madre, tratando de escapar de las consecuencias de sus actos. Cuando la justicia la alcanzó, enfrentó un proceso judicial, recibiendo una sentencia de algunos meses de prisión. Mientras tanto, Cecilia se encontraba inmersa en una nueva realidad, un orfanato. La vida allí era un mosaico de experiencias, algunas acogedoras, otras desafiantes. La joven solo llevaba consigo unos pocos pertenencias de su vida anterior, entre ellas una caja con fotografías preciosas de sus padres. Por las noches, abrazada a esos recuerdos, Cecilia soñaba con cómo sería su vida si su familia estuviera reunida de nuevo. Dentro de esas paredes, llenas de secretos, la vida de Cecilia tomó un nuevo rumbo cuando recibió la visita inesperada de Camilo, el enfermero que la había atendido aquella fatídica noche en el hospital. Con una sonrisa que iluminaba la habitación, Camilo trajo regalos, ropa nueva y una silla de ruedas moderna reemplazando la vieja que ya estaba bastante desgastada. Para Cecilia, ese gesto significaba mucho. Era una señal de amistad y cuidado, algo raro en su reciente viaje de pérdidas y cambios. En los días que siguieron, Camilo se convirtió en un faro de esperanza y alegría para Cecilia. Hasta que un día,
Él trajo noticias que cambiarían para siempre la vida de la niña en el orfanato. Cecilia, comenzó él, la voz cargada de emoción, dejé mi trabajo en el hospital. Hablé con la directora del orfanato y me enteré de que necesitaban a alguien, ya que la enfermera anterior se jubiló. Me postulé y me contrataron. La respuesta de Cecilia fue de pura alegría, materializada en un fuerte abrazo. ¿Hiciste esto por mí?, preguntó ella con los ojos brillantes. Camilo sonrió, reconociendo la importancia de ese momento no solo para Cecilia, sino también para él mismo. Lo hice por ti, pero también fue una buena elección para mí. Aquí puedo ganar más dinero y también mejorar mi propia vida, dijo, ocultando la verdad. Cecilia miró a Camilo con una mirada profunda y dijo, tu presencia hará de este lugar un hogar para mí. Camilo, con una sonrisa genuina, correspondió al sentimiento. Lo que Cecilia no sabía era el sacrificio que Camilo había hecho por ella. En su mente, Camilo tenía un solo objetivo: asegurar la felicidad de Cecilia. Para lograrlo, aceptó un trabajo en el orfanato, aunque eso significara recibir solo la mitad de lo que ganaba trabajando en el hospital. Para Camilo, ver a Cecilia feliz valía cualquier sacrificio. La llegada de Camilo al orfanato fue como un rayo de luz en la vida de Cecilia. Su presencia trajo una nueva energía que permitió que la chica redescubriera la alegría de vivir. Con el tiempo, Cecilia comenzó a sonreír de nuevo, demostrando que la esperanza había sido restaurada en su corazón. Sin embargo, el destino todavía tenía una sorpresa más para ella. Meses después, en una tarde tranquila, mientras Cecilia caminaba por los jardines del orfanato, una voz familiar llamó su nombre. Era Teresa, su madrastra, con un rostro marcado por la tristeza y el arrepentimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó Cecilia, sorprendida. Antes que nada, necesito pedirte perdón por todo, dijo Teresa, con la voz ahogada por la emoción. La pérdida de Martín me dejó destrozada. Debí haber sido más fuerte, buscando ayuda para nosotras dos, pero fallé. Ver tus ojos me hace recordar a tu padre y eso me causa un dolor inmenso. Cecilia permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de Teresa, quien continuó abriéndose sobre su pasado. Después de algunos meses en prisión, fui liberada y me entregaron algunos objetos de nuestra antigua casa. Documentos, muebles, cosas simples. Sin embargo, había algo que no recordaba. Tu padre, antes de fallecer, dejó una carta para ti. Durante el duelo terminé perdiendo esa carta. Al salir de prisión la encontré entre los objetos devueltos. Fallé en mantener mi promesa y terminé leyendo su contenido. Aquí está la carta. Creo que querrás leerla. Una vez más, discúlpame. Teresa, después de entregarle la carta a Cecilia, se alejó, desapareciendo una vez más. Con el corazón apesadumbrado, Cecilia abrió la carta de su padre. Las palabras eran como un susurro del pasado, llenas de amor. Mi querida hija, mientras escribo estas palabras, siento que mi final está cerca. Mi mayor angustia es asegurar tu bienestar. Solo ahora me he dado cuenta de que Teresa no era la persona adecuada para cuidarte, pero hay alguien que, estoy seguro, te dará todo el amor del mundo. Tu madre, Andrea. Perdóname por mantener su paradero en secreto, pero fue necesario. Su dirección está justo abajo. Esta mujer tiene un corazón enorme y sé que te proporcionará todo lo que necesitas. Lágrimas corrieron por el rostro de Cecilia, mezcla de tristeza por la ausencia de su padre y la alegría de finalmente saber dónde encontrar a su madre. Y así fue como todo sucedió, concluyó Cecilia. En esa misma dirección indicada en la carta, ella finalmente terminó de compartir su historia con Andrea, quien al escuchar se levantó abruptamente, incapaz de contener el llanto. «Dame un momento, por favor», dijo Andrea, antes de retirarse a la cocina donde derramó todas sus lágrimas sola con sus pensamientos. Después de unos minutos, regresó, con una mirada decidida. Abrazó fuertemente a Cecilia y dijo: «Eres increíblemente fuerte, mi querida. Nunca conocí a alguien tan determinada. Pero necesito decirte algo que tal vez no sea lo que deseas escuchar. Necesito que estés preparada», concluyó Andrea, su voz entrecortada por la emoción y los ojos aún llorosos. Cecilia se alejó un poco y, sintiéndose confundida, preguntó: «¿Qué quieres decir?». Andrea tomó aire profundamente, buscando la fuerza para abrirse. Se sentó nuevamente, enfrentando a Cecilia con sinceridad. «Es sobre lo que tu padre te dijo acerca de mí, querida. Bueno, para que entiendas, necesito contarte un poco de mi historia. Espero que comprendas y que seas fuerte. Hace muchos años,
Andrea era una joven a punto de graduarse en medicina. En aquel tiempo, estaba saliendo con Iván. Los dos crecieron juntos y, cuando anunciaron su relación, nadie se sorprendió. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Mientras Andrea estaba a punto de graduarse, Iván enfrentaba un momento complicado, sin lograr entrar a la universidad o encontrar trabajo. A pesar de las dificultades, Andrea era su pilar de apoyo, siempre alentando a Iván con palabras de optimismo. «Lo vas a lograr. Yo creo en ti, amor mío», decía ella, intentando infundir esperanza en su corazón. Sin embargo, Iván se convirtió en un hombre más reservado, transformándose en una versión de sí mismo que Andrea apenas reconocía. Ella intentaba comprender la presión que él estaba experimentando, pero la frialdad de Iván parecía solo aumentar con el tiempo. Un día, al regresar a casa, Andrea escuchó a Iván hablando por teléfono diciendo cariñosamente a alguien: «Pronto estaré contigo, mi bien, te extraño». Las palabras la golpearon como un puñetazo, y Andrea sintió un nudo en el corazón. Decidió mantener la calma momentáneamente, necesitando confirmar sus sospechas antes de actuar. Cuando Iván notó su presencia, intentó disimular. «Hola, amor mío, no te vi llegar. ¿Cómo te fue en la universidad?». Con una sonrisa que escondía su tormenta interna, Andrea respondió: «Fue tranquilo, pero estoy muy cansada. ¿Podrías preparar nuestra cena?». Aprovechando que Iván dejó el celular desbloqueado, Andrea vio la oportunidad de confirmar sus dudas. Ella marcó el último número que Iván había marcado en su celular, que estaba guardado como Alfonso, instalador de gas. Para su sorpresa, una voz femenina contestó diciendo: «Hola, amor, ¿ya me extrañas de nuevo? Deberías quedarte a dormir aquí hoy y excusarte con Andrea». Estas palabras fueron suficientes para que Andrea entendiera todo. Con una calma forzada, Andrea le hizo una petición a Iván, tratando de mantener la normalidad mientras digería el dolor de la traición. «Amor, antes de cocinar, por favor ve al supermercado. Necesitamos algunas cosas aquí en casa». Iván, sorprendido por la repentina solicitud, aceptó sin sospechar que Andrea había descubierto su secreto. En ese momento, ella comenzaba a planear su próximo paso para vengarse de la traición. Una hora después, Iván regresó del supermercado, pero sus llaves no funcionaron. Desesperado, llamó: «Andrea, ¿qué está pasando?». Desde la ventana, Andrea simplemente respondió fríamente: «Lo sé todo, desgraciado», antes de retirarse, dejando a Iván afuera. Aprovechando su ausencia, Andrea había llamado a un cerrajero de urgencia y cambiado todas las cerraduras de la casa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Andrea. La dolor de la traición se mezclaba con la soledad y el abandono, haciendo que cada noche fuera un reto y cada amanecer una nueva batalla. En medio de este caos emocional, Andrea comenzó a sentirse mal, con mareos y náuseas que la llevaron al hospital. Allí, apenas logrando conversar con la recepcionista, se desmayó, siendo rápidamente auxiliada. Cuando recuperó la conciencia, un doctor se acercó con una sonrisa y anunció: «Felicidades, estás embarazada». Esas palabras, en cualquier otra situación, serían recibidas con inmensa alegría, ya que ella siempre soñó con ser madre. Sin embargo, llevar el hijo del hombre que la había traicionado la dejó confundida y perturbada. Una tarde, una vecina de Andrea, una señora de 80 años llamada Úrsula, notó su condición. «Andrea, Dios mío, estás embarazada. No hay mayor bendición para una mujer que ser madre», exclamó la señora. A pesar de las palabras de ánimo, Andrea no pudo ocultar su tristeza. Úrsula, notando el estado de Andrea, preguntó qué había sucedido. Andrea entonces compartió su dolorosa historia, encontrando un oído atento y un corazón abierto. «Hija, sé que es difícil, pero recuerda que esa bebé también es tuya, y no solo de él. Dios tiene un gran plan para ti, así como lo tiene para todos nosotros. Anímate, vas a superar esto», aconsejó la señora, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. Después de aquel diálogo terapéutico, Andrea comenzó a ver el mundo con ojos más optimistas, incluso estando embarazada y a pocos meses de terminar su carrera en medicina. Ya inmersa en el mercado laboral, Andrea sabía que terminar su curso no solo consolidaría su posición profesional, sino que también significaría un aumento bienvenido en su salario. «Soy capaz de criar a mi hija sola», pensó, alimentando planes para el futuro. En un hermoso día, en el 5º mes de embarazo, ya con su título de médica, Andrea decidió atender su jardín, una actividad que siempre le trajo paz.
Sin embargo, mientras cuidaba las plantas, fue abruptamente sorprendida por intensos dolores abdominales. «Esto no puede estar pasando ahora», pensó, con la preocupación creciendo en su corazón. Los vecinos, alarmados por los gritos de Andrea, no dudaron en llamar a una ambulancia, que rápidamente la trasladó al hospital. Confundida y aturdida, Andrea apenas podía comprender los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, pero un presentimiento oscuro le decía que algo estaba terriblemente mal. Después de horas de agonía e incertidumbre en el hospital, se enfrentó a la noticia más devastadora. Había perdido a su bebé. El médico, con una tristeza visible en sus ojos, compartió las lamentables circunstancias. «Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero sufriste una hemorragia severa. Desafortunadamente, hubo daños en tu útero que impiden futuros embarazos». Las palabras cayeron como un velo de oscuridad sobre Andrea, quien se vio sumergida en un mar de desesperación. Se replegó en su casa, aislándose del mundo exterior. Vecinos y familiares se esforzaron por reconectar a Andrea con la vida social, pero ella parecía sumida en un abismo de luto profundo. Con el tiempo, y bajo la persistente persuasión de seres queridos, Andrea buscó ayuda profesional, iniciando sesiones regulares con un psicólogo. Cada paso hacia la recuperación se mostraba más arduo que el anterior, y cada intento de avanzar más desafiador. En este contexto, Úrsula, su vecina, se mostró como un faro de gentileza, visitando a Andrea frecuentemente con dulces, pasteles, comidas o cualquier detalle que pudiera traer un atisbo de felicidad a su vida. Una mañana iluminada por el sol, Úrsula tocó a su puerta con una petición simple, pero significativa. «¿Tienes alguna ropa o comida que ya no necesites?», preguntó, sosteniendo una bolsa modesta. Andrea, intrigada por la solicitud, escuchó atentamente mientras ella explicaba su compromiso semanal con una institución de caridad necesitada. Incluso envuelta en su nube de tristeza, Andrea sintió un impulso de contribuir. Revolvió su armario en busca de piezas olvidadas pero aún en buen estado, y juntó alimentos no perecederos. Por un momento, Andrea vaciló ante una muñeca antigua que desencadenó recuerdos afectivos. Decidida, entregó todo, incluida la muñeca, a Úrsula, quien ahora luchaba para cargar 2 bolsas desbordadas de donaciones. Preocupada por la capacidad de la anciana para llevar tanto peso sola, Andrea se ofreció a ayudar. «Vamos en mi carro», sugirió, marcando la primera vez en meses que se alejaba del refugio de su hogar. Juntas, condujeron hasta la institución benéfica, un hogar temporal para personas luchando contra el cáncer, en busca de tratamiento en la ciudad. Al llegar, Andrea se enfrentó a una realidad que superó su propio dolor. Se encontró cara a cara con la vulnerabilidad humana. Niños en sillas de ruedas, ancianos en lechos de muerte, madres acunando a sus hijos enfermos. Un sentimiento de compasión brotó dentro de ella, revelando que incluso en medio de la adversidad no estaba sola. El punto culminante de su visita fue un encuentro conmovedor con una niña de 6 años, cuya apariencia recordaba a la muñeca sin cabellos que Andrea había decidido donar. Con una gentileza única, Andrea se arrodilló, entregando la muñeca a la niña. «Toma, es tuya. Cuídala bien», dijo con la voz ahogada por la emoción. El abrazo sincero que Andrea recibió a cambio fue como una llave, desbloqueando todo lo que mantenía reprimido en su interior. Las lágrimas que derramó fueron renovadoras, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Andrea se sumergió de lleno en el trabajo voluntario, encontrando no solo un propósito, sino también una manera de aliviar las dificultades de los demás. Una tarde, al salir de un bazar benéfico, Andrea se cruzó con 2 mujeres que repartían folletos sobre la importancia de donar sangre y médula ósea. Las palabras «tú puedes salvar una vida» resonaron en su mente, llevándola a una decisión espontánea pero profunda. Ese mismo día, Andrea donó sangre y se registró para donar médula, en un acto de compasión que se extendería mucho más allá de lo que ella podría imaginar. La vida de Andrea continuó, marcada por la rutina de pequeños gestos de bondad, hasta que un día recibió una llamada que la dejó paralizada. «Buenos días, señora Andrea. Tenemos el placer de informarle que usted es compatible para donar médula a un paciente». Esta noticia llenó su corazón de felicidad ante la perspectiva de marcar una diferencia tan significativa en la vida de alguien. Tras un procedimiento sencillo en el hospital, Andrea realizó la donación, sumando otro paso en su camino hacia la curación.
Entonces, en un día soleado, como si el universo quisiera celebrar su transformación, un desconocido tocó a su puerta. Frente a ella estaba un hombre que nunca había visto antes. Con un simple «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», Andrea empezó una conversación que cambiaría su vida. El hombre, viendo la confusión de Andrea, se apresuró a aclarar. «Disculpe, mi nombre es Martín. Yo soy la persona que recibió su médula». Los ojos de Andrea se abrieron grandes de sorpresa, pues ella creía que la identidad del donante y del receptor debían mantenerse en secreto. Sin embargo, el hombre frente a ella reveló algo inesperado. «Sé que no deberíamos saber, pero algunos conocidos que trabajan en el hospital lograron acceder al sistema y descubrieron que tú fuiste la donante», dijo él, con la voz llena de agradecimiento. «Necesitaba agradecerte personalmente. Salvaste mi vida y te soy eternamente agradecido». Martín hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos de Andrea antes de voltearse para irse. Andrea, movida por un impulso, elevó la voz, casi gritando, ya que él se alejaba. «¿No te gustaría entrar? He preparado galletas». Él se volteó con una sonrisa amable en los labios. «Sería un placer, señorita», respondió Martín. «Por favor, no me llames señorita. Tenemos casi la misma edad y yo ni siquiera he llegado a los 30 aún», bromeó Andrea. Rodeados por el dulce aroma de galletas recién horneadas, descubrieron muchas afinidades, sorprendiéndose con la intimidad que desarrollaron. Martín compartió su historia, desde el descubrimiento de su enfermedad hasta los desafíos de su recuperación. Andrea, a su vez, abrió su corazón sobre su vida, mencionando el dolor de perder a un bebé. Martín escuchó con compasión y su corazón se apretó ante su confesión. «Lo siento mucho, habría sido una madre increíble», dijo sinceramente. Andrea respondió: «Ser madre es mi sueño más profundo. Cuando oigo a un niño llamar a su madre en la calle, mi corazón se rompe». En un momento de vulnerabilidad, Andrea se levantó y trajo una pequeña pieza de ropa, delicadamente bordada. «Yo misma la hice. Incluso puse el nombre que había elegido para ella: Cecilia». Lágrimas brotaron de sus ojos al sostener el pequeño tejido. Este intercambio de historias acercó a Martín y Andrea de una manera que ninguno de los dos esperaba. A través de compartir sus alegrías, tristezas y sueños, un lazo especial comenzó a formarse entre ellos, en un sentimiento que pronto floreció en una relación. La conexión entre Andrea y Martín se había transformado en un amor extraordinariamente hermoso, y Andrea experimentaba una felicidad sin precedentes. Sin embargo, esa alegría fue efímera. En un día nublado, Martín apareció con una expresión sombría, trayendo noticias que sacudieron el mundo de Andrea. «Tengo que contarte algo que te va a lastimar, y te pido perdón desde ahora», comenzó Martín con voz triste. «Mi exesposa, Leticia, se puso en contacto conmigo. Está esperando una hija mía. Yo no lo sabía». Andrea enfrentó esta revelación con una mezcla de asombro y comprensión. A pesar del dolor, reconoció la sinceridad en Martín. Estaba dividido, desgarrado entre su amor por Andrea y la responsabilidad de ser padre. Con una generosidad que incluso a ella misma la sorprendió, Andrea lo alentó a asumir su papel de padre. «Esa niña te necesita, Martín. Si pudiera, haría cualquier cosa por tener a mi hija de vuelta. Ve, y sé un buen padre», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. En el momento de la despedida, entre lágrimas y sollozos, Andrea le entregó a Martín la ropita que había bordado para la hija que nunca llegó a conocer. «Llévale esto a tu hija, y no te preocupes por quitarle el nombre. Ya es hora de que siga adelante. Tal vez, un día, adopte a un niño cuando mi corazón esté sanado», dijo ella, intentando sonreír a través del dolor. «No voy a quitar nada. Cecilia es un nombre hermoso», afirmó Martín, sosteniendo la ropita. Así, ambos tomaron caminos separados. Andrea no logró mantenerse en contacto con Martín, sabiendo que él formaría una familia con otra persona. Ahora, años más tarde, frente a Andrea estaba Cecilia, la hija de Martín, conmocionada por la historia de su casi madre. «¿Por qué mi papá mentiría diciendo que tú eres mi mamá? Eso no tiene sentido», cuestionó la chica con voz llena de tristeza. Andrea la miró con ternura, intentando ofrecer algún consuelo. «Martín conocía mi sueño de ser madre. Supongo que, enfrentándose a la posibilidad de no estar allí para ti, quiso asegurarse de que tuvieras a alguien. Mintió por amor, Cecilia.
Yo habría hecho lo mismo en su lugar, explicó ella con voz suave. «¿Entonces no tengo madre?», preguntó Cecilia confundida. En un momento de generosidad espontánea y corazón abierto, Andrea se acercó a Cecilia con un calor que pocos logran expresar solo con palabras. «Mira, Cecilia, en este mundo hay mucha gente, pero las conexiones verdaderas son raras. Tienes, sí, una madre que te dio a luz y otra que te eligió. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Puede parecer extraño escuchar esto ahora, ya que apenas nos conocemos, pero algo en mí resonó profundamente cuando me llamaste madre. Confieso que las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi mayor sueño se realizó nuevamente. Aunque ya tengo hijos, tu presencia y tus palabras tocaron mi alma de una manera única». Cecilia, aún procesando la avalancha de emociones, apenas pudo formular una pregunta. «¿Tú ya tienes hijos?». Antes de que Andrea pudiera responder, la respuesta llegó en forma de risas y charlas animadas. Un niño y una niña entraron en el ambiente. «Mamá, ¿cómo estuvo tu día?», exclamaron casi al unísono. Rita y Guillermo, con sus 12 años, trajeron consigo la energía pura de la juventud. Andrea sonrió, presentándolos a Cecilia y explicando que había más detalles por revelar. «Yo abrí mi corazón y mi casa a Rita y Guillermo hace algunos años. Los adopté y los amo mucho», reveló Andrea, mirando hacia la casa que, a pesar de ser espaciosa y acogedora, parecía lista para albergar aún más amor. «Y mira, tenemos un cuarto vacío, esperando por nuevas historias». Cecilia, movida por una mezcla de alegría y sorpresa, abrazó a Andrea, sintiendo un lazo inesperado formarse. Sin embargo, la curiosidad sobre sus orígenes habló más fuerte. «Antes que nada, ¿sabes algo sobre mi madre biológica?». Andrea dudó, ponderando sus palabras. «La verdad es que nunca llegué a conocer a tu madre personalmente. Pero tu padre, él frecuentemente hablaba de ella. Sin embargo, debo admitir que siempre la describía como alguien difícil de tratar, lo que tal vez explique su decisión de mantenerte lejos de ti. Todavía sé su dirección, en caso de que no se haya mudado. Si esto es importante para ti, podemos ir allí». La determinación de Cecilia era palpable. «Claro, necesito conocer esa parte de mi historia». «Vamos entonces», dijo Andrea con una fuerza serena. Así, acompañadas por Camilo, el cuidador de Cecilia, se dirigieron hacia la dirección de la madre biológica de la niña. Al llegar se toparon con una casa modesta, desafiada por la fuerza del tiempo y del abandono, a punto de colapsar por un viento fuerte. Dentro de la estructura desgastada, encontraron a un hombre cuya postura y mirada denunciaban una íntima familiaridad con la bebida. Con voz embriagada, anunció sin rodeos: «Leticia, ella no está. Si vinieron a cobrarme deudas de ella, no pierdan su tiempo, no tengo ni un centavo. Si quieren hablar con ella, vayan al bar de la esquina, trabaja allí». Sin dudar, Andrea, acompañada de Camilo, siguió la indicación, dejando a Cecilia esperando, con la mente en un torbellino de pensamientos. En el bar la conversación fue breve. Minutos después, Andrea y Camilo reaparecieron, guiando a Leticia hacia la niña. Al ver a Cecilia, sus palabras fueron cortantes. «Lo siento por tu padre», dijo sin un ápice de calidez humana. «Mamá», logró decir Cecilia, enfrentando a la mujer que le dio la vida. «Espero que no estén aquí por dinero, no tengo nada que darles». Leticia lanzó, evitando el contacto visual con su hija. «No estoy tras el dinero, solo vine a conocerte», respondió Cecilia, buscando la mirada de su madre. Por un momento, Leticia la miró directamente, con un destello de curiosidad en sus ojos. «Estoy sobreviviendo. ¿Y tu papá te dejó alguna herencia?». La pregunta estaba cargada de un evidente interés. Con una calma impresionante, Cecilia bromeó: «De hecho, solo dejó deudas. Y como todavía soy una niña, parece que tendrás que encargarte de ellas». La reacción de Leticia fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par y se alejó corriendo, gritando que no tenía ninguna responsabilidad sobre las supuestas deudas. Andrea y Camilo observaban, preocupados por el impacto que este encuentro podría tener en la chica. Sin embargo, para sorpresa de todos, la joven estalló en carcajadas, rompiendo la tensión del momento. Esa pequeña mentira reveló mucho más del carácter de Leticia de lo que cualquier conversación podría haber hecho. Ya de vuelta en el coche, Cecilia, aún sonriendo, se volteó hacia Andrea y preguntó: «Entonces, ¿qué pasa con esa habitación desocupada?». Andrea no pudo contener su propia risa. «Claro, bromista, la habitación es tuya. Solo hay 2 reglas.
Nada de chicos allí y silencio después de las 11 de la noche. Cecilia aceptó de buena gana, y la sonrisa en su rostro selló un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado y hacia un futuro lleno de posibilidades. La adopción de Cecilia se llevó a cabo sin problemas, gracias a la experiencia de Andrea como doctora, además de su ya conocida capacidad de abrir su casa y corazón a niños necesitados. La adaptación de Cecilia a la nueva familia fue suave y amorosa, creando fuertes lazos con Rita, Guillermo y sobre todo con Andrea, a quien rápidamente comenzó a llamar mamá. Sin embargo, la vida es impredecible, y 2 años después Cecilia se encontraba en una fría sala de visitas de una prisión estatal, frente a frente con Camilo, su ex cuidador. Su corazón latía fuerte y una mezcla de ansiedad y determinación la impulsaba. Allí estaba Camilo, con la cabeza baja en un gesto de arrepentimiento, vistiendo el uniforme naranja